Buenos días, muchas gracias. Hay que agradecer rápidamente la invitación que hicimos para platicar de este tema, inmunofenotipo y enfermedad mínima residual. El siguiente, por favor. Fíjense, esta es una diapositiva que habla sobre qué les pasa a los pacientes con leucemia aguda a lo largo del tiempo. Entre 1946, ven ustedes ahí, y 2000, el número de pacientes que sobreviven con leucemia aguda ha ido aumentando en forma significativa. Hoy por hoy alrededor del 70-80% de los pacientes con leucemia viven. Y esto se debe a muchas cosas, entre otras a una mejor clasificación de las leucemias. La siguiente, entre 46, la siguiente. Y la época en la que estamos actualmente. ¿La que sigue? En la Clínica Ruiz hemos estado interesados en este asunto de clasificar leucemias desde hace muchos años. La que sigue. Idealmente hay que hacer tres clasificaciones de las leucemias: la morfológica, la inmunológica y la citogenética. Por ahí alguien les dice la clasificación MIC, M, I, C. Hacer una sola es insuficiente. ¿La que sigue? Inicialmente la clasificación inmunológica de la leucemia se hizo con un microscopio de fluorescencia usando anticuerpos monoclonales fluorescentes. La que sigue. Y con ese instrumento, hace ya algunos años, en 87, hicimos esta publicación, que es la primera publicación que hay en México de la clasificación inmunológica de las leucemias agudas. En aquella época se decía que esto era una elegancia académica, que no tenía utilidad, etcétera, pero las cosas han ido cambiando poco a poco desde entonces. La que sigue, por favor. Hay leucemias que son muy fáciles de diagnosticar, como esta, la premielocítica, que tiene una cantidad enorme de cuerpos de agua con distribución polar. La que sigue. Otra promielocítica con cuerpos de agua en menor cantidad. La que sigue. Y algunas otras variantes como esta que tiene un componente mieloide. La que sigue. Y la leucemia esta megacarioblásica, que nos ha interesado por mucho tiempo. Hay otra imagen de leucemia megacarioblásica. Vean ustedes ahí fragmentos del citoplasma desprendiéndose, que son plaquetas mal hechas en esos pacientes. La que sigue. Otra leucemia megacarioblásica que nos atrajo la atención durante algunos años. Las primeras publicaciones que hubo en Latinoamérica de esta variante de leucemia las hicimos aquí en Puebla nosotros hace algún tiempo. La que sigue. Bien. Pero la morfología tiene limitaciones y debe de complementarse con la clasificación inmunológica de las leucemias. Aquí están, ven ustedes, células teñidas con fluorocromos, el microscopio de fluorescencia que se utilizaba con anterioridad. La que sigue. Y ahora las cosas han cambiado con la citometría de flujo, idealmente multiparamétrica, para hacer la clasificación de las leucemias. La que sigue. Ven ustedes equipos de citometría de flujo para hacer la clasificación de las leucemias. Observen cómo digo clasificación de las leucemias, porque algo que es muy importante insistir es que este tipo de estudios no sirven para diagnosticar leucemias. Eso es bien importante que la gente del laboratorio entienda. Las leucemias las diagnostican los hematólogos viendo la sangre periférica o viendo la médula ósea de un paciente, no el citometrista. La citometría de flujo permite clasificar a la leucemia, pero no diagnosticarla. El diagnóstico sigue siendo morfológico y se requiere que el paciente tenga más de 20% de blastos en la médula ósea definidos por morfología, no por citometría de flujo, para diagnosticar leucemia. La que sigue. Entonces, con la clasificación inmunológica uno puede analizar diversas características de las células leucémicas, como son las aberraciones fenotípicas que están ahí señaladas, algunas cuantitativas, numéricas, infidelidad o promiscuidad de línea, cronológicas o anatómicas. Con estos argumentos uno puede saber si una célula es mala o no y decir qué tipo de leucemia es. La que sigue, por favor. Como clasificar leucemia supone el uso de muchos anticuerpos, y los anticuerpos son caros, hace algunos años mi hermano Alejandro, junto con su grupo de trabajo, convocaron esta primera conferencia del Consenso Latinoamericano para definir cuáles eran los anticuerpos monoclonales mínimos que se requieren para clasificar leucemias en países pobres. Y entonces ellos definieron un grupo de anticuerpos en esta primera conferencia. La que sigue, por favor, que luego se hizo seguir de una segunda conferencia que fue esta vez en Querétaro y cuyas recomendaciones siguen siendo válidas hasta el momento actual. La que sigue, por favor. Con estos argumentos en la Clínica Ruiz hemos hecho
desde hace muchos años, la que sigue por favor, una serie de clasificaciones de leucemias en donde fundamentalmente las clasificamos en estos subgrupos: las linfoblásticas B, las linfoblásticas T, las NK, células naturales asesinas, las mieloblásticas, y ahí no podemos hacer muchas diferencias en cuanto a los subtipos, las bifenotípicas y las bilineales. Esto es lo que permite definir con sensibilidad de flujo el tipo de leucemia que tiene un paciente. Y esto es muy bueno. Mi hermano me hizo favor de prestar información de 5.797 casos de leucemia aguda clasificados en la Clínica Ruiz. Esta es seguramente la serie más grande de leucemias que hay en el país y probablemente en Latinoamérica, clasificadas aquí en la Clínica Ruiz desde hace muchos años. La que sigue, por favor. La que sigue. Y aquí saben ustedes, de acuerdo a los criterios de la primera conferencia, ahí están las células linfoblásticas, las mieloblásticas, las NK y otras. La que sigue, por favor. Y aquí vean ustedes también las linfoblásticas, 2.400 casos, mieloblásticas 1.269, NK raras 3 y bifenotípicas 200, de los cuales 4 eran biclonales. La que sigue, por favor. Entonces, hay argumentos para decir, no vamos a hacer la clasificación de las leucemias. Primero, dicen por ahí que es muy caro hacerla, lo cual es falso si uno analiza lo que cuesta clasificar bien una leucemia desde el principio y los errores que se cometen por no hacerlo posteriormente. No tiene utilidad para el diagnóstico, eso es parcialmente cierto. Ya les dije que sirve para clasificar a las leucemias. Es muy importante para decidir el tratamiento. Las leucemias mieloblásticas requieren un tratamiento diferente de las linfoblásticas, y también por ahí dicen que no tiene utilidad para seguir el tratamiento, lo cual también es falso, porque sí es útil para seguir el tratamiento. Algo que es importante recalcar es que si ustedes clasifican leucemias solo por morfología, el mejor morfólogo se va a equivocar una cada 5 veces, o sea, va a clasificar bien a las leucemias en el 20%, digo, del 80% de los casos. Eso significa que uno de cada 5 casos clasificados con pura morfología le van a dar un tratamiento inadecuado. La que sigue. Y es muy importante, por ejemplo, distinguir entre linfoblásticas y mieloblásticas, porque el pronóstico es muy distinto. Ven ustedes cómo los pacientes con linfoblástica se curan hoy en día más o menos el 80%, tanto que los de mieloblástica 30, 40% son los que logramos curar. Y los tratamientos son totalmente diferentes en una u otra condición. La que sigue. También es cierto que los subtipos de leucemias agudas tienen diferentes pronósticos. Las células B, linfoblásticas B, les va mejor que a las que tienen linfoblásticas T, y desde luego las linfoblásticas, las mieloblásticas tienen peor pronóstico. Estos son datos nuestros de la Clínica Ruiz. Decía que hay algunas leucemias que solamente se pueden definir con citometría de flujo, como la leucemia aguda megacardioblástica, la que sigue, y también en algunos casos de leucemias linfoblásticas la expresión de algunos antígenos como el CD20 puede tener implicaciones de tratamiento. Los pacientes que tienen linfoblásticas con CD20 se pueden tratar con rituximab, y hace poco analizamos nuestra experiencia analizando cuántas leucemias linfoblásticas tienen CD20. No encontramos que tuviese un valor pronóstico. La que sigue, por favor. Hace poco también reunimos nuestra experiencia con otros lugares en México y hicimos esta publicación de leucemias agudas de fenotipo mixto. La que sigue, por favor. Fíjense cómo esas leucemias de fenotipo mixto les va muy mal. Casi todos los pacientes se mueren. Están vivos solamente el 10% de los pacientes a 60 meses después de haber hecho el diagnóstico. Es decir, saber qué tipo de leucemia tiene de acuerdo a la variante inmunológica es muy importante para definir diagnóstico y para definir tratamiento y pronóstico. La que sigue, por favor. Vean, por ejemplo, sabemos hoy que las leucemias linfoblásticas B tienen mejor pronóstico y las que tienen CD20 se pueden tratar con rituximab, cosa que las otras no. Las T son más agresivas, las mieloblásticas son más malas que las B y que las T, y las híbridas son de muy mal pronóstico. O sea, sí tiene valor para establecer el pronóstico. Hay ya hoy en día otros marcadores muy importantes para las leucemias, que son los marcadores moleculares. Y vamos a ver, mire, en linfoblástica hay fundamentalmente dos muy importantes: el TLA-ML1, que es
la translocación 12-21 y el BCR-ABL, que es en Filadelfia, que ocurre en hasta el 25% de los niños con leucemia aguda linfoblástica. La nucleofosmina 1 puede tener también valor pronóstico, la que sigue, y el FLT3, que es en general de mal pronóstico en leucemia, es la que sigue. En leucemia aguda mieloblástica hay más marcadores moleculares que permiten definir también el pronóstico, el que es importante conocer, la que sigue, el PMLR-alfa de la promielocítica, el AML1 que es de la 821, la inversión 16, el SEC-KIT, la que sigue, el CEBPA, la que sigue, el NPM1, la nucleofosmina y el FLT3. Entonces estos tienen valor pronóstico y en algunos casos, como el PMLR-alfa, permite definir el tratamiento. Lo mismo pasa con las mieloblásticas que tienen Filadelfia, que se tratan con inhibidores de sinasa de tirosina. Fíjense en la experiencia de la clínica Ruiz, los pacientes que tienen 15-17 promielocítica, los que no tienen ningún marcador de estos y los que tienen o inversión 16 o AML1 ETO, que genéricamente se agrupan como las leucemias con alteraciones en el core binding factor. La que sigue, por favor. Esto es en la clínica Ruiz. La que sigue. Bien, hasta aquí los datos de la clasificación de leucemias agudas, insisto, son muy importantes la clasificación de citometría de flujo, pero debe de complementarse idealmente con la citogenética, que ahora está siendo reemplazada por la clasificación molecular, que es mucho más sensible y mucho más confiable. Enfermedad mínima residual en leucemia aguda. Este es un automóvil del año 1971 y este es un automóvil del año 2014, un Lamborghini Aventador, y arriba es un Carmen Gira. Esto lo utilizo para referirme a que en 71 definíamos enfermedad residual de manera muy diferente a como la definimos ahora. En 71 uno tenía que decir si alguien tenía leucemia residual, sí o no, de acuerdo a la morfología. Ahora tenemos muchas armas. La enfermedad residual es la masa tumoral presente en un paciente durante o después de su tratamiento. La medición requiere discriminar a células neoplásicas por criterios morfológicos, que no funcionan muy bien, por criterios inmunológicos y mejor todavía por criterios moleculares. La que sigue, por favor. Fíjense, más o menos es el asunto como lo pinta la diapositiva. Cuando uno diagnostica a un paciente con leucemia aguda, tiene esta cantidad de células malignas, y con el tratamiento uno puede hacer que esto baje hasta que el paciente se cura. En algunos casos baja un poquito y luego sube. En algunos casos baja más y luego vuelve a subir. Entonces, cuando uno tiene una cantidad de células malignas por abajo de este límite, es cuando uno habla de enfermedad residual. Y ahora sabemos que el paciente que después del tratamiento tiene enfermedad residual le va más mal que al que no tiene enfermedad residual. La que sigue, por favor. Fíjense, la morfología es capaz de detectar una en 100 células malignas, poquito. La citogenética, la tradicional, 1 en 10 células malignas, es menos sensible que la morfología. El FISH, 1 en 100 células malignas. La inmunología, específicamente la citometría de flujo, entre 1 en 100 a 1 a 10.000. Y luego, la molecular es todavía más sensible que la clasificación, que la investigación por inmunología de la enfermedad residual. Es importante tener en cuenta esto para poder saber cómo hay pacientes que tienen médulas óseas morfológicamente normales y citometría de flujo todavía con leucemia residual, o bien médulas óseas normales con marcadores moleculares positivos. Uno tiene que entender estas cosas para saber la sensibilidad que está representando cada uno de los métodos que uno tiene que elegir para poder definir estas enfermedades. La que sigue, por favor. Entonces, se puede utilizar citometría de flujo multiparamétrica y esas translocaciones de las que ya les hablé, por hibridación con centros fluorescentes o bien por PCR. También en algunos casos específicos hay que buscar los rearreglos de las inmunoglobulinas o de receptores de células T, y lo ideal es todavía utilizar combinaciones de citometría de flujo con FISH y con PCR, pero eso es complicado. Vamos a hablar de algunas de las maneras de definir enfermedad residual. Este es el receptor de fluorescencia, citómetro de flujo, la que sigue. Y utilizando citometría de flujo hace algún tiempo, hicimos este análisis de los pacientes estudiados y tratados en la Clínica Ruiz de Puebla
a los que les buscamos enfermedad residual por citometría de flujo, ¿verdad? Y ahí lo que encontramos es que, la anterior, lo que encontramos es que sí, la siguiente, los pacientes que no tenían enfermedad residual les fue mejor, vivieron más tiempo que los que sí tienen enfermedad residual. Es decir, sirve definir la enfermedad residual por citometría de flujo. Este estudio está hecho con citometría de flujo. La que sigue, hay otras maneras de definir. Entonces, fíjense, uno busca, para buscar enfermedad residual, nuevas especificidades, fenotipos normales complejos, fenotipos patológicos, antígenos intracelulares e inclusive ya otras cosas nuevas como la investigación de citocinas, receptores de hormonas en las células leucémicas. La que sigue, la biología molecular es muy importante para buscar enfermedad residual. Este es Linus Pauling, el padre de la biología molecular. La que sigue, fíjense entonces, uno puede buscar esas translocaciones en hematología para cada una de las enfermedades que están ahí señaladas. Si uno identifica el marcador molecular de la leucemia al diagnóstico, entonces tiene un arma muy poderosa para poder seguir a lo largo del tiempo y ver cuánta leucemia le queda. Entonces vean ustedes ahí, el AML1 es de mieloblástica, el BCR-ABL es de linfoblástica, el mieloide crónica, el TEL-AML1 es de linfoblástica de niños, y así diversos marcadores moleculares que son los que permiten identificar a estos pacientes y buscarles la enfermedad residual. La que sigue, fíjense, por ejemplo, en leucemia premielocítica es muy importante con el tratamiento demostrar que desaparece el marcador molecular de la leucemia para hablar de que el paciente está curado. La que sigue, lo mismo pasa con las leucemias mieloblásticas que tienen 821, que tienen AML1 ETO. Para hablar de que un paciente está curado, no nada más tiene que tener citometría de flujo negativa en médula ósea, sino también este marcador molecular negativo. La que sigue, o bien estas leucemias que son 821 inversión 16, que se comportan muy similar de manera clínica y que uno tiene que seguir por medio de PCR para saber si ya desapareció el marcador molecular. La reaparición del marcador molecular es un dato que indica que el paciente va a recaer y uno tiene chance en ese momento de hacer cosas para que no recaiga de manera más florida. La que sigue, por favor. El Filadelfia es muy importante para linfoblásticas en niños, 25% de los casos, en adultos alrededor de hasta 40%. La que sigue, por favor. Y buscado por PCR más que por cariotipo es mucho mejor, por lo menos en nuestra experiencia. La que sigue, se puede utilizar fishes, es un pescado, se llama halibut, es un pescado de la familia de las mantarrayas. Entonces, utilizando fish, uno puede hacer investigación de enfermedad residual en sangre periférica o en médula ósea. La que sigue, y entonces uno puede buscar el BCR-ABL por fish, o la 821 por fish, o la 1517, la que sigue, y tener resultados más o menos rápidos. El PML-RALALFA también se puede buscar, en la 1517 de la promielocítica, trisomía 8, la que sigue. Y luego también algo que es un poco más complicado, pero que se hace en algunos casos, es hacer sondas a la medida para cada leucemia, de acuerdo a los arreglos de las inmunoglobulinas o los receptores de células T en casos de leucemia linfoblástica. Y algo que también es interesante es hacer la separación de células, la que sigue, por favor, por medio de aparatos como estos, en donde uno, por fax, que es la separación de células activada por fluoresceína, puede selectivamente de la sangre periférica o de la médula ósea separar las células malignas, la que sigue, de las células normales. Uno puede aislar cada célula de interés dentro de una vuelta de fluido, aplicarle selectivamente una carga eléctrica y desviar en dos grupos las células malas de las buenas, y en las malas buscar específicamente los marcadores moleculares o bien los marcadores de citometría de flujo. La que sigue, uno puede seleccionar, por ejemplo, puras células BCR-ABL positivas, y esto sirve para casos, sobre todo de leucemias en trasplantados, leucemias en células del donador. La que sigue, por favor, que es algo que nos ha interesado mucho. El paciente se trasplanta por leucemia y luego le regresa la leucemia, y resulta que la leucemia no siempre está en el paciente, sino que está en las células que le trasplantaron, las células del donador. Esto que yo estoy convencido de que es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina, se llama leucemia de células del donador, y
nos ha interesado mucho, y para diagnosticarla se requieren hacer estudios por separación de células. La que sigue, por favor. Y luego hacer el marcador molecular de la leucemia en las poblaciones celulares aisladas. La que sigue. Cuando hicimos esta publicación, el editor de la revista nos invitó a escribir esta revisión, en donde discutimos cuáles son los mecanismos por los cuales una célula sana de un donador se puede hacer leucémica en el receptor. Es algo muy interesante. La que sigue, por favor. Entonces, para buscar enfermedad residual es adecuado hacer una mezcla de morfología que tiene muchas limitaciones, de FISH, de PCR y desde luego de citometría de flujo, y uno tiene que saber la sensibilidad de cada uno de los métodos para elegir el más adecuado, que también se va a aplicar de acuerdo con cada tipo de leucemia. Así es el argumento aquel de que no hay que hacer estas cosas de diagnóstico porque es muy caro, pierde validez cuando uno se da cuenta de que no solamente es útil para clasificar, sino también para seguir al paciente e incluso para decidir tratamientos oportunos antes de que haya una recaída franca. La que sigue, por favor. Esta es una foto de mi familia a la que le dedico esta charla. Está aquí mi hijo Guillermo, que es médico hematólogo, su hijita, su esposa, la esposa de Manuel, mi esposa, aquí estoy yo, Rodriguito, que anda por ahí con Elsa, su esposa, y todavía no nacía Rodriguito chico, que estaba su mamá embarazada cuando se tomó esta foto. Aprovecho esta diapositiva para agradecer una vez más a quienes organizaron esta serie de charlas, su invitación, y para agradecerles a todos ustedes los aquí presentes su paciencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? Buenos días, doctor. La pregunta va en el sentido de si hay alguna restricción con el número de células que puedo tener en la muestra para que me limiten el uso de citometría de flujo. Esto lo pregunto porque, por ejemplo, para el conteo de células CD4, CD8, la limitante es que un paciente debe tener un mínimo número de leucocitos para poderlo analizar por citometría de flujo. En el caso de las leucemias, ¿hay alguna limitante? Es una pregunta buena que voy a aprovechar para discutir otra cosa. Cuando un paciente tiene leucemia aguda y tiene blastos en la sangre, ya no hay necesidad de hacerle médula ósea. Por ahí sigue aquella idea equivocada de que cualquier paciente con leucemia debe hacérsele una médula ósea. Eso no es cierto. La médula ósea debe hacerse cuando el paciente sospecha leucemia y no sabe lo que tiene en la médula ósea. Pero cuando ya tiene blastos francos, no tiene ningún sentido hacer la función de la médula ósea. Le duele al paciente, no es uno gastar de manera innecesaria. Si hay blastos, no se puede confiar en que la citometría de flujo va a ser suficiente para hacer el diagnóstico. Y desde luego, todavía con menos cantidad pueden hacer los marcadores. Con que el paciente tenga 2-3% de blastos en la sangre periférica, con cifras de glóbulos blancos de 10-15 mil, es más que suficiente. Si tú tienes un paciente que tiene 100.000 glóbulos blancos con 90% de blastos, todavía hay algunos que dicen, hazle una médula ósea. Pues no, ¿para qué? ¿Qué voy a entrar en la médula? Más blastos. Pues ya lo estoy viendo. Entonces, es otro de los mitos que hay que romper en hematología. Las médulas óseas no deben hacerse de manera indiscriminada. No todo paciente hematológico debe ser sometido a un uso de médula ósea. Eso es algo falso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, ahí atrás. ¿Cómo se transformarían estas células normales en células para poder afectar al donador, del donador al paciente? Esa es una pregunta muy interesante.
de los pacientes que uno le trasplanta la médula ósea por leucemia, más o menos en nuestra experiencia, el 20% de las leucemias que son aparentes recaídas son en realidad otras leucemias diferentes en las células del donador. Esa cifra de 20% la hemos encontrado nosotros en algunas publicaciones. Acabamos de revisar nuestra experiencia sobre eso. Y los mecanismos realmente no se conocen en detalle. Se han señalado muchas cosas. Primero, la médula ósea del receptor tiene algo que hace que las células, incluso sanas, se hagan leucémicas. Porque si tú analizas al donador no le da leucemia. Las células del donador se hacen leucémicas en el cuerpo del receptor. Entonces hablan ahí, es un agente infeccioso, un virus, puede ser. Es un ambiente leucemogénico el de la médula ósea, puede ser. Esa médula, como ya ha recibido tanta quimio y demás, ya no tiene mecanismos para defenderse de las transformaciones neoplásicas que normalmente ocurren en las células continuamente, las de la médula ósea y todos los organismos. También puede ser. En fin, en esa editorial que escribimos, Javier García y yo, discutimos esa serie de mecanismos, que son muchos y que seguramente son diferentes para cada caso, porque por ejemplo, hay leucemias linfoblásticas que recaen después como mieloblásticas en el donador. Entonces ahí la teoría de que el agente infeccioso fuerte pues tampoco se puede apoyar. Y así hay una serie de explicaciones. Por ejemplo, hay pacientes también trasplantados por anemia plástica que hacen leucemias en las células del donador. La quimioterapia que se le dio al paciente, la preparación para hacer el trasplante, la batalla que se hace ahí entre el sistema inmune del donador y el receptor crea un terreno propicio para que haya transformación maligna. En fin, son muchas cosas las que seguramente actuando en conjunto generan estas leucemias en células del donador. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Beatriz. Voy a aprovechar el comentario para hacer una observación en cuanto al tipo de muestra que nosotros recibimos para hacer el análisis fenotípico de las leucemias. Lo que usted refería acerca de la cantidad de células, qué número es pertinente, hasta cuál es el número para poder hacer la clasificación. Como mencionó el doctor Guillermo, nosotros hacemos una clasificación fenotípica de las células. Entonces, puede ser que contemos con células muy escasas en la muestra, pero si esas células son fenotípicamente anormales, nosotros podemos hacer el comentario de esa clasificación neoplásica de las células. No hacemos el diagnóstico de leucemia porque eso tiene que ser interpretado por un hematólogo, porque nosotros no sabemos si el paciente tiene cierta condición o cierta enfermedad, pero sí podemos decir si esas células, aunque sean muy escasas, si son leucémicas. ¿Por qué? Porque tienen un fenotipo aberrante, que tienen marcadores de inmadurez y nos da la posibilidad de hacer una interpretación como células neoplásicas. Y hablando de número, podríamos decir que si una muestra tiene, ¿qué podríamos decir? Por ciento de blastos, un 2, un 3%, pero fenotípicamente son aberrantes, y ese 2-3% corresponde a una población total de 1000 células en la muestra, de 500 células en la muestra, podemos hacer la diferenciación fenotípica. Muchas gracias. Perdón, eso que acaba de decir Betty es muy importante. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, 2-3% de células malignas y ha tenido leucemia previamente, pues es una leucemia residual. Pero cuando es la primera vez que refieren esa muestra, pues ahí está más difícil saber. Y repito, la secretaría de flujo puede decir, el paciente tiene 5% de células con fenotipo aberrante de tales características. Y el hematólogo tendrá que decidir si eso es leucemia o no. Hay casos en donde la muestra tiene 95% de blastos y el 90% son malignos. Ahí sí no hay duda, eso es una leucemia. Pero hay casos en donde numéricamente no es suficiente para decir que hay leucemia. Son aquellos en donde simplemente se describe que hay una población anormal, pero no se diagnostica nada. Y eso a veces causa inquietud. Pero bueno, mandé la muestra y quiero que me digan si hay o no leucemia. No, en la muestra no siempre se puede hacer eso. Acuérdense que los criterios modernos para diagnosticar leucemia señalan que uno debe de ver más de 20% de blastos en la médula ósea
para diagnosticar leucemia. Eso ha cambiado, porque cuando yo estudié medicina eran 30% de blastos, ahora ya no, ahora ya vamos en 20, lo cual es razonable. Pero esa definición de los blastos es por morfología y en la médula ósea. Entonces, si uno tiene blastos definidos por citometría de flujo, no puede uno definir el número igual a la morfología. La citometría de flujo ve una cifra diferente a la morfología en cuanto a número de células malignas. Y para el diagnóstico de leucemia se requiere la definición por morfología. Para la clasificación, tal como lo decía Betty, la cosa es distinta. Y si uno al diagnóstico le hace los estudios para saber qué fenotipo tiene el paciente, después seguirle la investigación de enfermedad residual es relativamente sencillo. Es más complicado cuando el paciente no se le hizo el fenotipo del diagnóstico y luego le busca una enfermedad residual sin saber cómo está el fenotipo. Se puede, hay trucos para hacerlo, pero cuesta más trabajo. Lo ideal siempre es trabajar con muestras en las que uno inicialmente hizo el diagnóstico con citometría de flujo y luego ya lo va siguiendo con esos estudios más detallados y más sensibles que la morfología. Gracias, doctor Ruiz. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Le van a llevar el micrófono. Si nos da su nombre y de dónde viene. Soy la química Gloria Acuña, vengo de la Ciudad de México. Yo pues únicamente para mostrar mi admiración hacia Clínica Ruiz, porque cuando ustedes empezaron a hacer fenotipos, tuve el placer de escuchar al doctor Alejandro que explicarnos toda esta metodología, y inclusive llegué, les comenté a mis compañeros y no me creían, así como que es algo así como que increíble, ¿no? Ciencia ficción, y no me creían. Entonces empezaron a pedir los hematólogos y yo les decía, mándenos con los Ruiz. Ellos lo hacen, mándenlo con los Ruiz. Y entonces empezamos a trabajar con ustedes y con una muy buena aceptación con nuestros hematólogos y dar el seguimiento a los pacientes, y creo que fue una muy buena suerte estar yo en ese congreso, porque nos sirvió mucho. En aquel entonces yo trabajaba en la clínica de Londres, y esto le estoy hablando 15, 20 años, no sé cuándo empezaron ustedes aproximadamente, y desde ahí yo les agarré un amor a ustedes, la verdad es mi admiración. Y también hacer ese comentario, a mí me llama mucho la atención que las licitaciones en el Seguro Social piden para los fenotipos individuales. No sé el caso, doctor, no sé cómo explicarles, oiga, mande el fenotipo completo, me piden cotización del CD3, CD35, digo, no, es que no sé cómo explicarles que no es únicamente un marcador el que tienen que hacer, es toda una serie de marcadores, pero no sé por qué lo hacen así en el seguro o en licitaciones del sector salud. Entonces, pues sí me llama esto mucho la atención, doctor, no sé bajo qué criterio o por qué lo harán, pero no sé, si usted me puede ayudar de alguna forma a hacerles entender que no lo pueden pedir por separado. No sé si a alguno de los compañeros le ha tocado el caso que les pidan licitaciones del sector salud y le pidan los marcadores individuales y quieren que se los haga uno individuales, que es lo peor. Sí, esa observación es interesante. La verdad es que cuando comenzamos a hacer esto hace muchos años, la gente pensaba lo que usted acaba de señalar, que era una elegancia académica que no tenía utilidad, que era solamente para hacer cosas de investigación, y no, ahora ya yo creo que en todo el país está aceptada que la clasificación inmunológica de las leucemias es muy importante, más importante que la morfológica y tan importante como la molecular, que ahora está reemplazando a la citogenética, porque usted sabe que aquí en México el asunto de la citogenética es muy complicado. Casi nunca crecen los cariotipos, no dan la información suficiente, las células no crecen, en fin. Y en cambio con la PCR uno puede brincar esos obstáculos y hacer la clasificación citogenética de manera más adecuada. Eso por lo que toca a las dificultades que desde hace muchos años hemos enfrentado tratando de convencer a las personas de que esto es útil y que es importante hacerlo al diagnóstico y para seguir al paciente. Esto ha ido cambiando y afortunadamente cada vez hay más receptividad de los médicos para poder
aceptar esto como algo imprescindible en el diagnóstico y en el tratamiento de pacientes con leucemia. Por lo que toca los argumentos para pedir específicamente fenotipo, sí, yo me parece que es una actitud indebida, que uno debe de pedir el fenotipo inmunológico en general del paciente, y si los anticuerpos para hacer esta clasificación ya fueron definidas en esas conferencias de consenso aquí en el país, pues hay que adherirse a esas recomendaciones para que todo el mundo hable más o menos el mismo idioma y no hacer las cosas de manera sesgada o muy selectiva para ciertos anticuerpos. Beatriz. Soy Beatriz Pérez Romano. Que tiene que decir nombre y procedencia. Soy Beatriz Pérez Romano, soy la supervisora del Departamento de Inmunología de Laboratorios Clínicos de Puebla y soy quien coordina esto de los resultados de la citometría. Y con esta observación que hace la doctora, es importante que nos llevemos una idea muy clara, que el fenotipo que hacemos de las células es ver en conjunto la expresión de sus antígenos en la superficie y que hay muchas células que coexpresan esos antígenos. Entonces, cuando me piden, como dice la doctora, un antígeno CD20, sí, CD20 ¿en qué población? ¿En linfocitos, en monocitos, en granulocitos? ¿Por qué le piden CD20? ¿Por qué me piden CD56? Yo lo puedo hacer, o sea, técnicamente se puede hacer y lo estudiamos, pero es importante que tengamos la idea de que el fenotipo solamente nos permitiría, como si fuera una homología a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, ver los ojos, ver los brazos, ver los pies, pero no podemos ver al individuo, no podemos clasificar a la célula. Y ese es un concepto. Y el otro, irnos al otro extremo, en donde en el medio se está manejando el término de Euroflow. ¿Qué es el Euroflow? El Euroflow es una metodología que emplea ciertos anticuerpos monoclonales que te los recomienda el Consejo o la organización de Euroflow europea y que te obliga o te sugiere, para que cumplas con Euroflow, usar ciertos anticuerpos. Pero esos anticuerpos los tienes que interpretar con un programa y lo que ellos hacen es vender ese programa. ¿Para quién es útil ese Euroflow? Para personas que usan un instrumento de 8 colores, solamente se puede ajustar a esa interpretación de 8 colores para que ustedes puedan aplicar la interpretación del software que venden. Entonces, personas que no saben usar citometría les podría utilizar este software, pero personas que tienen experimentación en interpretar lo que están viendo, realmente quedarse en 8 colores, nosotros vamos a utilizar 10 colores, ni siquiera nos serviría ese software. Entonces váyanse con la idea de que Euroflow es como una tecnología aplicada con un software, y usar un solo anticuerpo o pedir anticuerpos aislados no permite la clasificación fenotípica de las células. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues no nos resta más que agradecerle al doctor Luis Argüelles Guillermo su generosa participación. Ese plan